Y ha ganado el Real Cartagena 2-1 ante Unión Magdalena en condición de local ante Estadio, con una asistencia bastante positiva que vino a acompañar al conjunto auriverde. Partido de noche, terminó tarde, pero que la gente, por supuesto, sacó el tiempo para venir a acompañar al Real Cartagena, y Real Cartagena le refrendó ese compromiso del hincha con un 2-1 a favor. Unos 3 puntos bastante importantes. En la B siempre va a ser importante ganar, arañar puntos va a ser lo más importante, y ganar en condición de local, hacer respetar la casa, por supuesto que sí. Sin embargo, hay algunos atenuantes que ya vamos a desarrollar, por lo menos desde este envío, lo que le quedó a un servidor de ver este partido de Real Cartagena. Gente, antes les digo, suscríbanse, activen la campanita, dejan un me gusta, se suscriben. Por supuesto, seguimos la conversación en los comentarios de este Real Cartagena 2, Unión Magdalena 1. Yo creo que se ganó y hasta ahí. Yo creo que se ganó y hasta ahí. He compartido la opinión con varios compañeros, con varias personas, varios hinchas aquí en el estadio, y prácticamente todos coincidimos en lo mismo. Prácticamente todos coincidimos en lo mismo, en que Real Cartagena, si bien ganó 3 puntos, si bien se quedó con la victoria el día de hoy, Montero nuevamente refrendando todo lo que es en su cuota goleadora con Real Cartagena, 2 goles, y pudo haber hecho un tercero, en su momento pudo haber sido el segundo. Real Cartagena no te dejó como ese sabor a boca dulce de quizá otras jornadas. No te dejó ese sabor de boca dulce. Y me preguntarán, Junior, ¿por qué? Pero si Real Cartagena ganó. Bueno, precisamente este tipo de espacios es justamente para escudriñar, para analizar esos elementos que, por lo menos para mi entender, en una jornada como hoy, al margen de ganar y de quedarse con los 3 puntos, la gente no terminó tan efusiva, tan eufórica como, por ejemplo, en su momento Real Cartagena cuando empató con Inter Palmira después de remontar un 2-0 abajo. Por ejemplo, ese día la gente salió más eufórica, la gente salió más envalentonada, la gente salió sabiendo que el equipo se había repuesto de un duro cachetazo que había significado en ese momento un 2-0 abajo, y que Real Cartagena demostró garra, salió adelante de esa situación difícil y lo pudo haber, y lo empató de hecho. Pero ese día la gente salió con otra semblante. Hoy fue, le voy a decir la sensación que tuvimos acá en el estadio. Hoy se ganó y es como que, bueno, sí, ganamos, bueno, hay que seguir de visitante, habrá que ganarle ahora a Boca Juniors de Cali, o ir por los 3 puntos allá en Cali con Boca Juniors, y después terminar de revalidar acá también con Quindío, y que vengan todos los de la recta final y seguimos cerrando. Pero hoy no fue ese aura, eso que se respira como esa aura victoriosa. ¿Por qué? Porque Real Cartagena, sobre todo en la segunda mitad, se dejó estar nuevamente. Se dejó estar. Y tenía un jugador de más debido a la expulsión de Carreño en el primer tiempo, y después hubo una segunda expulsión y Real Cartagena siguió con uno más en terreno de juego, y Real Cartagena en la segunda mitad no te terminó de arrollar, no te echó el carro encima. Real Cartagena, si bien llegó con posibilidades, porque eso no hay que negarlo, Juan Sebastián Herrera siempre desbordó por banda izquierda, llegó con algunas posibilidades para hacer daño en el arco de Unión Magdalena, pero o terminó definiendo mal, o a veces se lo impidió la defensa, o el mismo portero también en algún momento se lo impidió. Pero Real Cartagena encaró el segundo tiempo ya con un jugador de más, porque la expulsión de Carreño fue acabándose el primer tiempo después del empate de Unión Magdalena, empate transitorio hasta ese entonces. Y dijimos, bueno, el segundo tiempo lo tienes que pasar por arriba, tienes que hacerle el peso de lo que significa Real Cartagena en condición de local con su gente. Y Real Cartagena, si bien llegó a través del penal con el segundo gol de Freddy Montero, después como que se terminó espichando, se terminó desinflando solo, pero solo. Y hay un momento bisagra que es prácticamente desde el 65-70 en adelante, donde prácticamente, si no estoy mal, fue acompañado del cambio de Cristian Flores. Entra Cristian Flores, sale Andrés Escobar, y Real Cartagena no explotó más la banda izquierda como tal, por lo menos con la subida de lo que representaba Andrés Escobar, y Real Cartagena empezó a lateralizar. Real Cartagena empezó a lateralizar. El 4 se la daba al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, el 3 al 2. Empezó a lateralizar. Y cuando se la daban más o menos en la media cancha, otra vez retrocedía la pelota. Y estaba Harlan en cancha. Y después, cuando hicieron el cambio
de Harlan Barrera por Nieva, no cambió mucho más. No cambió mucho más. Y hay un cambio que yo quisiera reseñar y que para mí no puede pasar por alto. Si no estoy mal, fue a los 60 y pico de minutos cuando Álvaro Hernández saca a Frei Montero. Ya creo que, no sé si va a ser una constante, no sé si es que ya está dosificando las cargas de los jugadores, pero gente, ya llega un punto en el que yo no puedo entender. Y si no lo entiendo, no lo puedo explicar. Ya eso se los dije el partido pasado. Está sacando a Meléndez en su momento, siendo uno de los mejores de la cancha, y sacó a Montero en su momento con Envigado, siendo uno de los más destacados. Hoy sacó a Montero, y Montero, particularmente, a veces cuando lo vemos por televisión, perdemos muchos detalles. Hoy, cuando Montero se da cuenta que el 10 está en rojo para salir, hizo un gesto que todos lo vimos. No lo pudo esconder, porque es que no se lo esperaba a Montero, mucho menos nosotros, que sabemos que en Montero no solamente hay cuota goleadora, no solamente hay peso ofensivo, y no estoy diciendo que Manotas no lo sea, pero hay peso distinto con Frei Montero, pero sacarlo a Frei Montero no puede ser una costumbre. No podemos acostumbrarnos. Si el tipo tiene que pedir el cambio. Para que salga Montero tiene que pedir el cambio. Y además un tipo ya a su edad ya sabe, conoce su cuerpo, ya sabe cuándo el cuerpo le va a pedir un cambio, cuándo el cuerpo no le resiste más. Ya se conoce su cuerpo, su fisonomía, ya se la sabe. Entonces, vimos también el gesto de Álvaro Hernández como Montero, sal, todo bien, ¿me entiendes? Pero sabemos que todavía estaba para entregar más. Sabemos que todavía Frei Montero podía entregar más. Sabíamos que podía entregar más. Entró Manotas en su lugar, por supuesto, también tiene goles en Real Cartagena, también ha aportado en la cuota goleadora, pero no es lo mismo, es otro intérprete, tiene otras, incluso hasta características, porque hoy Montero, sobre todo en la primera mitad, hizo un movimiento bastante interesante que se lo he visto por lo menos en un grueso de partidos, y es que no solamente se retrocede y se tira atrás para hacer una especie de 10, no solamente hace eso, sino que ahora también retrocede, pero se tira a una punta derecha, por ejemplo. Y ahí empieza a hacer tándem con el lateral, y la verdad es que hoy fue bastante imparable cuando hizo ese tándem en banda derecha, por ejemplo, con Álvaro Meléndez, que se empiezan a juntar y empiezan a conversar de una forma futbolísticamente bastante interesante y que le da réditos a Real Cartagena. De hecho, en una jugada muy similar que la abrió con Meléndez y Meléndez tiró el centro en el primer tiempo después de que Unión Magdalena empató, tuvo la posibilidad de rematar de izquierda y se le fue, la verdad, increíblemente afuera, porque prácticamente en el estadio todos vimos gol. Ha ganado Real Cartagena 2-1. Hay que valorar la victoria. Yo creo que si empezamos a sopesar lo que fue esta victoria, una seguidilla de 3 partidos, con Inter Palmira, con Envigado y con Unión Magdalena, que son 3 rivales importantes, animadores en serio del torneo de la B, yo creo que tenemos que decir que de ese saldo Real Cartagena sacó un saldo positivo. La verdad es que hay que decir que sacó un chulito. ¿Por qué? Porque se le ganó Unión Magdalena, porque se empató con Inter Palmira y dejó un buen sabor de boca, dejó ese típico empate con sabor a victoria. También hay que decir que con Envigado fue un empate con sabor un tanto a derrota, un tanto como ese sabor amargo. Pero si vemos que en los 3 partidos Real Cartagena termina con 2 buenos resultados, uno no tan positivo, entonces tenemos que decir que Real Cartagena terminó sacando un saldo positivo de esta seguidilla de 3 partidos. Hay que refrendar esto, hay que ir a Boca Juniors de Cali y ganarle, y no es poca cosa, insisto, repito el concepto. Real Cartagena no es un equipito, en la B no es un equipito. Real Cartagena tiene que salir a jugar, tiene que salir a llevarse puesto a los rivales, tiene que salir a demostrar, tiene que ganar, porque los rivales que tiene Real Cartagena en la cima de la tabla de posiciones van y te ganan de visitante. De hecho, en esta fecha Inter Palmira fue de visitante y ganó. Quindío también fue de visitante y ganó. Entonces, cuando con los que tú estás compitiendo, tus competidores inmediatos, te marcan una vara, no te puedes quedar atrás. Y por eso soy bastante exigente con Real Cartagena, con esos empates, entre muchas comillas, de oro o inteligentes, que porque son en Bogotá, no. Real Cartagena está obligado a ganar. En condición de local ni se diga. De visitante tiene que hacer todo lo posible por quedarse con los 3 puntos.
Nada de empates inteligentes. Repito, Inter Palmira, Envigado, Quindío, perdón, te dictan el tempo. Y los equipos esos te ganan de visitante. Tienes que ganar también de visitante. También tienes que ganar de visitante. Y ante un Boca Juniors que no viene de la mejor forma, porque no tiene quizás rendimientos de otros campeonatos, tienes que hacerle sentir el rigor también, hermano. Y de visitante dar el golpe. Insisto, los rivales directos de Real Cartagena, Inter y Quindío, van y te ganan de visitante. Van y te ganan de visitante, lo que también eleva tu vara de responsabilidad en este caso. Creo que no ha sido más, una victoria bastante interesante, bastante importante, pero le soy sincero, no me dejó esa sonrisa de oreja a oreja que quizá me dejó en otras jornadas, incluso empatando como cuando lo hizo con Inter Palmira. Ojalá que este Real Cartagena todavía siga creciendo futbolísticamente, que siga tomando otro vuelo futbolístico y que los dirigidos por Álvaro Hernández puedan seguir consolidándose allí arriba, ahí en la tabla de posiciones, ahí bien arriba, porque esto no solamente es de que ganan condición de local y empate de visitante, no, hay que pelear arriba todas las tablas porque esto también se define en reclasificación y si hay algo que sabemos que padecemos es el tema de la reclasificación. Gente, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y nosotros seguimos la conversación ahí en los comentarios. ¿Qué les pareció este Real Cartagena? Ya dejo mi postura y pueden debatirlo allí si quieren. A mí fue victoria y hasta ahí nomás. No fue sonrisa oreja a oreja. Pero hay mucho por mejorar, hay mucho por seguir y este Real Cartagena tendrá que refrendarlo ante Boca Juniors de Cali en la próxima fecha. Chao y hasta la próxima.